Muy buenas tardes. En esta ocasión les voy a explicar la materia de psicología, el tema número 2, ya que el tema 1 se explicó en el colegio, ¿no? Voy a empezar, yo lo tengo en acceso directo desde mi celular, está sin conexión. Ya, ahora vamos a abrir. Aquí por ejemplo está en diapositiva, pero yo lo convertí en PDF, ¿ya? Bien, vamos a hacer la explicación. Bien, nuestro tema se llama base biológica de los procesos psíquicos. Consideraciones generales. La especialización alcanzada por el sistema nervioso ha sido posible gracias a la permanente relación del organismo con el mundo que nos rodea. En el hombre, esta especialización ha alcanzado niveles cualitativamente superiores a la de cualquier animal debido a la complejidad de su relación social, dando lugar al surgimiento de una actividad psíquica superior. El sistema nervioso es el sistema más importante del ser humano y se constituye en el responsable de la vida, ya que si deja de funcionar significa su muerte. ¿Qué es lo que quiere decir? Que tanto el ser humano como los animales tienen la capacidad de poder pensar, analizar y razonar, ¿ya? La diferencia es que los animales no pueden hablar, pero ellos tienen su forma de comunicación o su lenguaje. En el caso del ser humano nos podemos comunicar, podemos pensar y analizar, ¿no? Luego, si no tuviéramos el sistema nervioso, el ser humano no tendría vida. Lo mismo sucedería con los animales. Aquí, por ejemplo, tenemos diferentes tipos de cerebro de diferentes animales. Tenemos el tiburón, la rana, la tortuga, la paloma, la zarigüeya, el conejo, el gato, el macaco. También tenemos el chimpancé y el del hombre. Como se decía antiguamente que nosotros hemos derivado del chimpancé o del mono, porque según la teoría nos dice eso, y podemos ver, digamos, pensar un poquito, ¿no? De decir, de verdad, puede ser que sea verdad, porque miren, imagínense que tiene la misma forma, solo diferente tamaño nuestro cerebro, ¿no? Entonces se podría decir que sí, ¿no? Pero según en el área de sociales hay diferentes teorías, ¿no? La creacionista, la evolucionista, entonces habría algo de coincidencia. Aquí, por ejemplo, tenemos la parte microscópica del sistema nervioso. La neurona es el elemento fundamental del sistema nervioso. Como anteriormente decía, si no tuviéramos el sistema nervioso, no tendríamos vida, ¿ya? Aquí, por ejemplo, están las partes de una neurona, ¿no? A mí lo que me interesa en psicología, más que todo, es ver para qué nos sirve dentro de la psicología, ¿ya? Por ejemplo, aquí las dendritas, dice, son prolongaciones de las neuronas cuya función es la de recibir información nerviosa desde otras neuronas o desde el plasma sanguíneo. Su parte superior se denomina espina dendrita. ¿Qué quiere decir? Que recibe información. ¿Qué tipo de información recibe? Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Ustedes están viendo de qué se trata el tema, ¿no? En el caso del WhatsApp, por ejemplo, lo que yo pasé información fue sobre las diferentes aplicaciones o forma de trabajar con el Claro, ¿no? Y estamos hablando de las dendritas, o sea, es el que recibe información. Lo que sí nos faltaría es saber interpretar la información, ¿no? Y para eso tenemos que leer y analizar, ¿no? Es importante por eso leer cada rato, ¿no? Si es posible unas 5 o 6 veces hasta poder entender, ¿no? Y en la mayoría, bueno, los análisis lo hacen las profesoras de lenguaje, ¿no? Pero eso es lo que les puedo aconsejar, que puedan leer una y otra vez para poder analizar la información. Ya, por ejemplo, aquí nos presenta la parte de la neurona. En sí son varias, ¿no? Pero hay 3 que lo identifican más a detalle, que son las dendritas, el soma y el axón, ¿no? Como les vuelvo a recalcar, que lo que nos interesa en psicología, ¿para qué nos sirve? ¿No? Esto mayormente lo van a ver en biología, a detalle las partes y todo lo demás. Solo que hace referencia, ¿no? Aquí vamos a ver clasificación según su función. Tenemos 3 tipos de clasificación. Son sensitivas o aferente, eferente, asociativas o interneuronas y las motoras, ¿ya?
Después vamos a ir explicando porque ahí más abajo aparece lo mismo. ¿Ven? Aquí está. Clasificación según su función. Tenemos las neuronas sensitivas o aferentes. Son aquellas que conducen al impulso nervioso desde los receptores hasta los centros nerviosos. Captan la información del entorno del ser humano, es decir, recoge información del entorno para ser procesada en el cerebro. Por ejemplo, toda esa información que nosotros recibimos va directamente al cerebro y nosotros interpretamos, ¿no? Las neuronas asociativas o interneuronas permiten comunicar las neuronas sensitivas con las motoras. Este tipo de neuronas se encuentra exclusivamente en el sistema nervioso central. ¿Qué quiere decir? Que este hace que el ser humano pueda mover, hacer movimientos, también pueda, bueno, está relacionada con las neuronas motoras. Es como el motor que tenemos dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Que está relacionada tanto la asociativa como la motora. Luego tenemos las neuronas motoras o eferentes, aquellas que llevan el impulso nervioso desde el centro nervioso hasta los órganos efectorales, llevando los impulsos del soma a los botones terminales, ¿no? El motor es la parte de nuestro organismo que tenemos, ¿no? Con la sinapsis se realiza la relación funcional de la neurona con otras neuronas. ¿Qué es una sinapsis? Es el punto de contacto del axón con las dendritas o el cuerpo de otras neuronas. Ya podemos ver la sinapsis, ¿cómo se puede decir? Es la prolongación que tiene del axón y las dendritas, ¿no? De donde dice axón y donde está las dendritas, o sea, una prolongación, donde está el espacio. Y los neurotransmisores, que son diminutas sustancias químicas, tiene por misión comunicar a las neuronas entre sí. No sé si pueden observar ahí con una burbujita, esos son los neurotransmisores, es el que lleva toda la información, ¿no? Por ejemplo, esa forma de comunicación entre neuronas a través de sustancias químicas llamadas neurotransmisoras. En la zona terminal de las neuronas existe el botón sináptico. Bueno, aquí nos está mostrando las partes de los neurotransmisores, ¿no? Como vuelvo a recalcar, lo que más nos interesa es ver qué sucede dentro de la psicología. Aquí, por ejemplo, tenemos el rol relevante de los neurotransmisores en los estados ánimos de los seres humanos. Tenemos la acetilcolina. ¿Qué tiene que ver esto? Dice, afecta la activación, atención, memoria, motivación y el movimiento. En exceso, espasmos, temblores, deficiencia, parálisis y torpeza. Por ejemplo, a veces nosotros, en la mayoría de nosotros lo que tenemos es atención, memoria, motivación, ¿no? Y el movimiento del exceso, temblores y demás. Hay personas, por ejemplo, cuando uno está agarrando algo y se nos cae, y nosotros lo que a veces incluso a los niños les pasa, ¿no? Y nosotros, ¿qué? Que no tenés cuidado, sos torpe. Entonces no es porque la persona lo quiere hacer, sino que tiene como decir, una afección, como decir, un movimiento donde ha sido provocado por la acetilcolina, ¿no? La cual tiene una deficiencia de los parálisis, en este caso lo que es la torpeza, ¿no? Después de la dopamina, inhibe una gran variedad de conductas y emociones, incluyendo el placer, implica la esquizofrenia y el mal de Parkinson. Estos son tipos de enfermedades. Pero la dopamina, ¿ya? Es el que se encarga, por ejemplo, cuando los jóvenes a la edad de 11, incluso menos, hoy en día hasta niños de 5 años, dicen tener cortejas o novias, ¿no? Justamente la responsable de estos sentimientos, de estas emociones, es la dopamina. Es el que te da como unos impulsos de tener placer hacia la otra persona o de gustarle a la otra persona, ¿no? También tenemos la serotonina. La serotonina inhibe prácticamente todas las actividades importantes para el inicio del sueño, el estado de ánimo y la conducta de alimentación. Por ejemplo, la serotonina es el que nos provoca el sueño. A veces cuando tenemos sueño,
se nos cierra el ojo hasta no poder, ¿no? A veces queremos hacer algo y no podemos. ¿Por qué? Porque el sueño nos gana. También el estado de ánimo, a veces estamos desganados, sin ganas de hacer nada. Entonces todo es por la serotonina, o sea que tenemos poca serotonina, ¿no? O la conducta de alimentación, por ejemplo, hay personas que comen de cada rato o hay personas que no quieren comer. También son enfermedades como lo que es la bulimia y la anemia, ¿no? La anemia o, perdón, ay, no me acuerdo del otro. Bueno, hay otro tipo de enfermedad también dentro de la bulimia y lo demás. Eso sería. Parte microscópica. El sistema nervioso informa y reacciona. ¿Qué quiere decir? Toca y responde, digamos. El sistema nervioso humano se clasifica en 3, ¿ya? Que son central, periférico y autónoma. Dentro del central está la médula espinal, el encéfalo y el cerebelo. Dentro del periférico están los nervios, inervan músculos y órganos. El autónomo tenemos el control involuntario. El autónomo se clasifica en 2, que son el sistema parasimpático y el sistema simpático. El sistema nervioso. El sistema nervioso es una unidad funcional, o sea que la neurona es una unidad funcional. Tenemos aquí la estructura, por ejemplo, tiene la función sensitiva, integradora y motora, es lo que estuvimos viendo hace un momento, pero con lo que es el sistema nervioso. La sensitiva tiene la capacidad de percibir estímulos. ¿Qué quiere decir? Si a mí me da un pinchazo de aguja, yo lo voy a sentir, ¿no? Lo mismo pasa si nosotros comemos algo caliente o algo frío, es la sensación que nosotros tenemos al momento de procesar ese alimento. La integradora, recibir y procesar información, ¿no? Como decíamos anteriormente, yo recibo y lo proceso esa información, lo interpreto esa información, ¿ya? Y eso es la responsable de lo que es la psicología y filosofía, ¿no? La motora es la capacidad de responder movimientos o secreción. Por ejemplo, este es el responsable de que yo mueva mis manos, mis pies, tenga diferentes movimientos en mi cuerpo, ¿no? Luego tenemos el encéfalo humano. Aquí podemos ver, están las partes del encéfalo humano. Bueno, como anteriormente les dije, a mí lo que me interesa son lo que está dentro de la psicología, ¿no? Este es lo que nos interesa. Funciones de los hemisferios cerebrales izquierdo y derecho, ¿ya? El ser humano a veces tiene más desarrollado uno de estos hemisferios, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos, bueno, ahí vamos a ir viendo, aquí tenemos otro más detallado, este de acá. El hemisferio derecho, ¿ya? Por ejemplo, en el hemisferio derecho, hemisferio derecho se mueve la mano izquierda y en el hemisferio izquierdo se mueve la mano izquierda y en el hemisferio derecho se mueve la mano derecha. Ahora, ¿cuál es su función? Por ejemplo, el ser humano tenemos dos tipos de hemisferios, lo que está de color anaranjado y lo que está de color azul, ¿ya? Está dividido en 2 partes, solo que el ser humano desarrolla uno más que el otro, ¿no? Por ejemplo, hay estudiantes que tienen la capacidad de memorizarse, qué sé yo, textos, conocimientos y demás. Entonces, esa persona, ¿ya? Quiere decir que está desarrollando lo que es el hemisferio izquierdo, donde son los pensamientos analíticos, lógicos, lenguaje, ciencias y matemáticas. O sea, le gusta lo que es el área, ¿no? Pero ese mismo estudiante puede ser que no tenga desarrollado el hemisferio derecho, lo que son los pensamientos holísticos, la intuición, la creatividad, arte y música. O sea, se podría decir que son las materias técnicas, ¿no? El derecho, las materias técnicas, y el izquierdo, las materias troncales, como los estuve explicándose en las explicaciones que les di sobre el horario. Ya, por ejemplo, aquí detalla con gráfico lo que son los hemisferios. El hemisferio, ya, por ejemplo, en el hemisferio izquierdo, ¿ya?
¿Qué es lo que desarrolla? El lenguaje hablado, es el que nos permite hablar. Los números, la lógica, quiere decir, por ejemplo, el lenguaje hablado está en el área del lenguaje, números y lógica en el área de matemática. El lenguaje escrito está en el área del lenguaje, también está en el área de ciencias sociales o todas las materias en sí, ¿no? La memoria igual está en todas las materias porque yo voy aprendiendo poco a poco diferentes conocimientos de las diferentes áreas. Y el razonamiento, esto es tanto para matemática como lenguaje. Y también todas las áreas, ¿no? Es la interpretación que nosotros le damos a un conocimiento. Luego tenemos el hemisferio derecho, ¿ya? En el hemisferio derecho son aquí todas las materias técnicas. Tenemos el sentido musical, lo que nos gusta, los diferentes tipos de música. El sentido espacial. Por ejemplo, el sentido musical está en el área de música. El sentido musical es la materia de música. Sentido espacial, la materia de artes plásticas. Sentido del arte tenemos lo que es la materia podríamos decir, de artes plásticas y tecnología. La intuición sensorial, ¿no? Son lo que nosotros sentimos, ¿no? Por ejemplo, de algún producto. Aquí, por ejemplo, muestra unas manzanitas, una planta, ¿no? Y la imaginación creadora o creativa también puede entrar en las diferentes áreas, como por ejemplo en la psicología también entra. También entra en la materia de artes plásticas, técnica, tecnológica, ¿no? Vuelvo a recalcar que el hemisferio derecho ya son todas las materias técnicas y el hemisferio izquierdo son todas las materias troncales, lo que es lenguaje, matemáticas, sociales, psicología, ¿no? Así como está mostrado, por ejemplo, en el horario del quincenal, es troncales, y el quincenal es técnica y el semanal son troncales, ¿no? Solo que hay estudiantes que desarrollan más que el otro, ¿no? Por ejemplo, un estudiante puede ser bueno para las matemáticas, lenguaje social, y para la cuestión de las técnicas le cuesta, ¿no? Pero como le digo, tiene una desarrollada que el otro, o puede ser viceversa también, ¿no? Ahí estamos viendo en qué tiene que ver lo que es el cerebro en la psicología y filosofía. Aquí tenemos áreas de la corteza sensorial, ¿no? Aquí tenemos diferentes áreas, la premotora, la prefrontal, área motora primaria, la gustativa, por ejemplo, está identificada cada uno. Cada uno tiene una función, ¿no? Si es gustativa, estamos hablando del sentido del gusto, ¿no? La visual es la que interfiere en la vista que nosotros tenemos. Y cada uno está con su color, la olfativa, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada uno tiene una función, o sea, una responsabilidad, se podría decir. Bien, parte del sistema nervioso. También aquí están las partes del sistema nervioso y qué interfiere en cada una de las partes, ¿no? Por ejemplo, tenemos el tálamo y núcleo grise, estación intermedia entre la corteza y bronco cerebral, control del movimiento y del tono. Ya este es el que a veces hay personas que nosotros hablamos fuerte o hay personas que hablamos lento. Este es su función, ¿no? El de elevar nuestra voz. A veces decimos hay personas que tienen micrófono incorporado porque habla fuerte, ¿no? O pareciera que a uno le estuvieran tratando, sin embargo es por lo que su voz el tálamo está desarrollado de forma excelente, digamos. El hipotálamo, control de supervivencia, ingesta, temperatura, defensa y sexual. O sea, y el hipotálamo, por ejemplo, si yo tengo fiebre o si yo estoy comiendo algo frío, algo caliente, o también es el que interfiere en el apetito sexual del ser humano, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más tenemos? El hipocampo y sistema límbico, sede principal de la memoria y del aprendizaje. O sea, este es el responsable de la memoria y el aprendizaje. Hay personas que lo tenemos más desarrollado que otros, ¿no? Forma parte del sistema límbico el principal recto de las emociones. Es el que nos permite reír, enojarnos,
tener nuestros diferentes estados de ánimo o emocionales. Luego tenemos la médula espinal. Comunica el cerebro y los sistemas y los nervios periféricos. ¿Qué quiere decir? Conduce las sensaciones al cerebro, lleva los impulsos del movimiento voluntario e involuntario. Por ejemplo, las sensaciones pueden ser de frío, caliente, todo lo que está relacionado con los 5 sentidos. Luego tenemos el tronco encefálico. Controla las funciones vitales, los latidos cardíacos y respiración, el ritmo del sueño, la vigilia, el núcleo nervioso de los sentidos, los movimientos de la cabeza y el cuello, ¿no? Con por ejemplo, sabemos si estamos respirando o no, o si nuestro corazón está latiendo, ¿no? También es el que provoca el sueño. Luego tenemos el cerebelo. El cerebelo es el centro de coordinación, que quiere decir integra la información que recibe de los 5 sentidos y la cerebral. Hace que el movimiento sea fluido y coordinado, ¿no? Esa es la función del cerebelo. Luego tenemos la corteza cerebral. Dice, cubre la superficie cerebral, rige las funciones superiores de las que somos conscientes. Percepción sensorial, los 5 sentidos, movimiento voluntario, lenguaje, emociones y pensamiento. ¿Ya? En el anterior tema habíamos explicado sobre lo que son las percepciones sensoriales. Percepción es la forma de ver que lo hacemos a través de nuestros 5 sentidos. El movimiento voluntario es el movimiento que hacemos con las manos, con los pies, ¿no? Y el lenguaje es la forma de hablar, ¿no? Las emociones son las alegrías, tristezas, rencores, odios, ¿no? Después el otro tema lo vamos a ver a detalle, lo que son las emociones, los pensamientos también, ¿ya? Los pensamientos son formas expresadas que realizan las personas. Bien, en una de las preguntas de la actividad decía, si una persona es pequeño, vamos a tratar de voy a ir ayudando en esto. Dice, ¿utilizamos solamente el 10% de nuestro cerebro? Dice, no, utilizamos nuestro 100%, ¿no? No es que utilizamos nuestro 10%, utilizamos el 100%. Dice, ¿los que tienen cabeza más grande son más inteligentes? No, pues no porque tenga cabeza chica o cabeza grande, todos son inteligentes. Un niño también es inteligente, un adulto también es inteligente, ¿no? Solo que las capacidades que cada año que va transcurriendo se va desgastando, ¿ya? Eso es muy diferente, ¿no? Y esto puede ser provocado por algún tipo de enfermedad. Dice el otro, ¿todas las habilidades psicológicas disminuyen a medida que envejecemos? Sí, eso puede ser, por eso es que le decía, ¿no? Puede ir desgastándose poco a poco o puede fallar una parte de nuestro organismo o de nuestro cerebro o de nuestro sistema nervioso y puede afectar. ¿Tenemos 5 sentidos? Sí, tenemos 5 sentidos y también tenemos 3 más, que en total serían 8. Que en los siguientes temas vamos a verlo cada uno, ¿ya? ¿Los cerebros son como las computadoras? Sí. Por ejemplo, una computadora tiene disco duro y en el caso del ser humano tenemos memoria, ¿no? Que llegaría a ser nuestro disco duro. El otro, ¿vemos el mundo tal como es? Cada uno tiene su percepción de cómo lo ve el mundo, ¿no? No todos lo vemos de forma igual o parecida, ¿ya? Eso quería aclarar, eso está en la página número 31 para hacer aclaraciones, ¿no? Ya, en las preguntas dentro de su actividad que tenía. Ya, aquí están los lóbulos, aquí están cada una de las partes. No nos interesa tanto esto. Bueno, también cada uno de estos tiene su función, ¿no? Vamos a ir a la médula espinal, este es lo que nos interesa también. La médula espinal, aguda lesión de la médula espinal. A ver, hay 2 tipos, ya que no todas las personas tienen, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, decimos que tiene alguna discapacidad. Esa discapacidad puede ser provocada o puede ser desde nacimiento, ¿ya? Que es la cuadriplegia, pérdida de sensación y movimiento en las 4 extremidades,
quiere decir hasta la parte del cuello, todo eso está paralizado y solamente puede mover la cabeza. Y la paraplegia es pérdida de movimiento y sensación en la mitad inferior del cuerpo. Todo lo que está marcado de azul, o sea, no lo puede mover, ¿no? Por eso a veces lo vemos a las personas que están en silla de ruedas. Es por esta lesión que tienen en la médula espinal, quiere decir en la parte de atrás de su espalda, ¿no? Así como esta parte, ¿no? Más desarrollado lo podemos ver en el pescado, por ejemplo, cuando compramos, que es parecido, ¿no? Si se dan cuenta. Luego tenemos un corte de la médula. Dice, la médula espinal está ubicada en el interior de la columna vertebral, que la protege de posibles lesiones, ¿no? Son como unos tronquitos, ¿no? Podemos observar. Los nervios entran por la parte trasera y delantera de la médula como raíces nerviosas espinales. Y luego tenemos la sección de la médula espinal dentro de la columna vertebral. No, aquí tenemos la parte. En sí nos está mostrando lo que son las partes. Lo que nos interesa a nosotros son las lesiones que pueden provocar al ser humano. Ahora, estos tipos de lesiones también interfieren en la conducta del ser humano o en la forma de pensar de las personas o de los seres humanos. ¿Ya? Por ejemplo, si yo soy una persona que tengo una discapacidad, ¿qué es lo que hacemos? Nos echamos a morir, ¿no? Sin embargo, a estas personas hay que tratar de motivarlos, incentivarlos a que sigan viviendo, a que sigan esforzándose, porque hay terapia que se puede ayudar a estas personas, ¿no? Entonces, seguramente tal vez alguno de ustedes conoce algún familiar o amigo que tiene esta discapacidad. Como les explico, puede ser provocado por un accidente ese que tenemos, o puede ser hereditario también, ¿no? O puede ser desde el momento de nacimiento que no podemos nacer de esa forma. Luego tenemos el sistema nervioso periférico. Está formado por los nervios que se reparten por todo el cuerpo y llevan información de los órganos de los sentidos al sistema nervioso central y de este a otro órgano. Dentro del sistema nervioso periférico tenemos los nervios sensitivos y los nervios motores. Los nervios sensitivos llevan información desde los órganos de los sentidos al sistema nervioso central. ¿Ya? Sensitivo, sensaciones a través de los 5 sentidos. Nervios motores llevan órdenes desde el sistema nervioso central hasta los músculos y otros órganos. Como anteriormente decíamos, las motoras son las que provocan el movimiento de nuestro cuerpo. Luego tenemos el sistema nervioso autónomo, ¿ya? Como decíamos, hay dos tipos de sistema nervioso autónomo, el simpático y parasimpático. ¿Ya? Por ejemplo, en el simpático dilata las pupilas y en el parasimpático hace la contracción de las pupilas. ¿Ya? En el parasimpático hace dilatación pulmonar, en el otro lo hace la contracción pulmonar, quiere decir que lo achica. En el parasimpático aumenta frecuencia, y el otro disminuye la frecuencia. ¿Qué quiere decir? Que en el uno acelera y en el otro lo hace con calma, ¿no? Disminuye, o sea, despacio va. Luego tenemos liberación de glucosa y el otro síntesis de glucosa. O sea, cada uno tiene diferente, pero está diciendo la diferencia en cada uno, ¿no? En el 1, en el parasimpático, tenemos la relajación del destructor, contracción del trígono, y la contracción del destructor, relajación del trígono, ¿no? Y por último, lo que es la eyaculación, ¿no? En este caso nos muestra uno de los aparatos reproductores aparatos reproductores masculinos, ¿ya? Eyaculación cuando está botando un líquido, y la erección cuando empieza a endurar uno de los músculos del aparato masculino, ¿no? ¿Qué más? Eyaculación. Había una pregunta que les decía, ¿el hombre eyacula? Decía, sí, tanto el hombre como la mujer eyacula. También la otra pregunta
que siempre hago era, en el caso de las mujeres, por ejemplo, tenemos lo que es la menstruación, ¿no? Y en el caso de los varones decimos, no, los varones no tienen menstruación. Sí tienen, solamente que de ellos hacen, o bueno, no es un periodo como el que tenemos las mujeres, sino que botan un líquido, ¿no? La verdad, no soy hombre, así que, pero sí yo sé que botan un líquido. Ese líquido llegaría a ser como ¿cómo se podría decir? Como nuestro periodo menstrual parecido al de las mujeres, ¿no? Y es por eso cuando, por ejemplo, nos sacamos nuestra ropa interior y está manchado, ¿no? Tanto del hombre como de la mujer. Bien, aquí también miren, muestra el sistema nervioso autónomo. Repite lo mismo, solamente hay, bueno, la misma, no hay otro. Ya lo hemos hecho esto. Yo lo volví a repetir la imagen. El sistema endocrino y el sistema nervioso, ambos ejercen funciones coordinadoras, pero sus características son distintas. Las características, por ejemplo, tanto del sistema nervioso como del sistema endocrino. Su característica, la información se transmite por impulsos eléctricos e impulsos nerviosos. Y en el endocrino es el mensajero químico hormonal. La actuación es en el sistema nervioso rápida y en el endocrino es lento. Una de las características es, la acción es, dice, el sistema nervioso poco duradera y en el endocrino, o sea que dura más, dice más duradera, ¿no? Son características tanto del sistema nervioso como del sistema endocrino. Luego tenemos las glándulas endocrinas, aquí tenemos las partes, ¿no? Ya, donde están las páncreas, las glándulas tiroides, paratiroides, en realidad son las partes. A ver, ¿cuál es su función? Las glándulas endocrinas segregan hormonas que regulan varias funciones en todo el cuerpo. Ya tenemos tanto el ovario de la mujer como el testículo del hombre. ¿Qué más? Funciones de las hormonas tiroides. ¿Cuál es la función? Ya, por ejemplo, aquí como pueden observar está de color en la parte del cuello, donde hay prolongaciones. En el caso de los varones, por ejemplo, se nota más como una pera, ¿no? Bueno, de algunos, no de todos. Y en el caso de las mujeres no es notorio. También, pero hay excepciones. ¿Ya? Vamos a ver cuáles son las funciones de las hormonas tiroides. Influyen en el crecimiento, maduración y diferenciación del organismo. Fundamentales para el crecimiento óseo. Efectos sobre el sistema cardiovascular. Ayudan a la cicatrización de las heridas y estimulan la médula ósea. Esa es la función de las hormonas tiroideas. ¿Qué más? Luego tenemos las glándulas, trastorno de las glándulas suprarrenales. Las glándulas adrenales se localizan sobre la punta superior de los riñones. Estas glándulas producen hormonas sexuales y el cortisol. Mantiene el control de los niveles de la glucosa en la sangre, controlan la respuesta inflamatoria del sistema inmunitario y la reacción de su cuerpo ante el estrés. En el síndrome del Cushing existe un exceso del cortisol, mientras que en el caso de la enfermedad del Addison hay poco, ¿no? Son algunos trastornos que tienen las glándulas suprarrenales, ¿no? Que hay personas que sufren de esto. Luego tenemos los trastornos endocrinos del páncreas, ¿ya? También, o sea, son como, se podría decir que son como enfermedades que tienen algunas de las personas, ¿no? El sistema endocrino representa una interacción hormonal compleja. Los trastornos endocrinos generalmente se originan por el exceso en la síntesis de hormonas o por una función hormonal inefectiva o ausente. El estrés producido por una enfermedad grave ocasiona una esperada respuesta sistemática del aparato endocrino. Se dice que en la actualidad la enfermedad que más va a abundar va a ser el estrés. Que hoy en día estamos sufriendo ya esta enfermedad por la enfermedad que nos está atacando en estos momentos, que es el COVID.
Hay personas que la preocupación de lo que es la cuestión económica, el trabajo, muchas preocupaciones que tiene, esto provoca el estrés, ¿no? El hecho de no salir a ningún lado también interfiere en alguna de las personas. Y esto provoca, por ejemplo, ya tiene diferentes enfermedades que provocan algún tipo de enfermedad, ¿no? La respuesta neuroendocrina al estrés se produce para mantener la homeostasis durante el estrés psicológico o fisiológico. Sin embargo, ante una enfermedad grave y prolongada, esta respuesta endocrina a menudo pierde efectividad. ¿Ya? Las personas que sufren de estrés van disminuyendo o van perdiendo su respuesta endocrina. ¿Qué más? Aquí tenemos, ¿ya?, algunas deficiencias que como pareja, como ser humano tiene, más que todo esto para los adultos, ¿no? Y que en algunas situaciones les afecta a los niños y a los jóvenes, ¿no? Por alguno de estos problemas, las parejas se van separando, ¿no? Puede ser por comunicación, ¿ya? Y como otras, ahorita voy a explicar. Disfunción sexual, falta de deseo, dificultad para completar el acto sexual o dolor al realizarlo, que causa insatisfacción. Muchas veces, tanto el hombre como la mujer, cuando tienen esta disminución sexual o disfunción sexual, hace que pierda el interés por la otra persona, y la cual es por eso que a veces tanto la mujer o el varón va en busca de otra persona. ¿Por qué? Para tener ese placer, ¿no? Y esto ocasiona lo que es también la separación de los padres, ¿no? Y la cual es dificultad. Muchas veces nosotros como jóvenes o estudiantes, bueno, estoy hablando como si fuera un estudiante, cuando vemos esto, dicen, se separó por mi culpa, mis papás. No puede ser esa situación, puede ser otra, ¿no? Entonces aquí podemos ver. Ahora, la parafilia, variante permanente y excluyente del objeto del deseo y de la actividad sexual. Hay parejas que tratan para levantar ese apetito sexual que no tienen, porque en realidad se pierde esto. Se pierde, ¿por qué? Porque están criando a los hijos, empiezan a trabajar, dedicarse a la casa, entonces ya pierde el interés hacia la pareja. Entonces hay personas, incluso los terapeutas de pareja o los psicólogos, algunos tratan de decir que puedan hacer lo que es los juegos sexuales, ¿no? Bueno, esto para los adultos, ya no para los estudiantes, eso quiero aclarar. Son tipos son algunas disfunciones que tienen las parejas, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el trastorno de la identidad sexual, identificación intensa y persistente con el sexo opuesto. Hay personas desde que nacen tienen otro tipo de sexualidad, ¿ya? No es porque se vuelva gay, sino tiene tendencia. Bueno, no sé científicamente si es real lo que les voy a decir, pero se dice que una persona se vuelve gay o lesbiana o homosexual porque tanto la madre puede tener relaciones sexuales con diferentes personas, ¿no? Se dice, ¿no? En realidad habría que ver científicamente si es cierto, ¿no? Yo he escuchado en una ocasión un ruso comentó eso. Entonces, pero habría que ver, ¿no? Cuál será ¿cómo se dice? ¿Cuál será la causa de que una persona se vuelva lesbiana o sea lesbiana? Porque en realidad no es que la lesbiana o el homosexual se hace, sino ya está dentro de su organismo. Desde chico ya empieza a gustarle, qué sé yo, el corte de cabello, van cambiando la voz o se juntan más con los niños o con las niñas, entonces eso interfiere mucho. ¿Ya? Y a la vez no saben identificar si es hombre o mujer, ¿no? Podemos ser mujer, pero tener ideas de un hombre o tener sensaciones de un hombre, ¿no? Hoy en día
ya hay hasta operaciones tanto para la mujer como para el hombre, o sea, para convertirlo, ¿no? Relación entre herencia y ambiente. La herencia son las influencias genéticas, son precisamente eso, influencias, tendencias y propensiones, ¿no? Son lo que nos heredan nuestros padres. Una condición necesaria para las intervenciones ambientales sufran efecto en los factores hereditarios hayan hecho bien su trabajo. O sea, también interfiere el medio ambiente. El medio ambiente, ciertas intervenciones educativas, ambientales y sociales son importantes y eficaces para fomentar el desarrollo de nuestro psiquismo. El otro dice, otras condiciones imprescindibles para que las disposiciones hereditarias se manifiesten es que el ambiente contribuya a su desarrollo y diferenciación. Tiene que ver mucho la herencia y el ambiente, o sea, ambos, ¿ya? La herencia es algo que viene de nuestros padres y el ambiente es de lo que nosotros vamos aprendiendo en el lugar que estamos. Podemos aprender, por ejemplo, del colegio, podemos aprender de la iglesia, de una fiesta, el entorno donde nosotros estemos. Ambiente es entorno y herencia son la genética que el ser humano va traspasando de generación en generación. Esto quiere decir a los hijos, ¿no? Bien, con esto hemos terminado la explicación del tema número 2 de psicología. Gracias por su atención.